Hoy, en Desde la Sombra, Estados Unidos fueron concebidos por los padres fundadores como un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una república, como dijo Benjamin Franklin, si se puede mantener. Hoy, la república se ha transformado en un imperio desenfrenado a cargo de supervisores corporativos utilizando todos los medios a su alcance para aumentar su poder, sus ganancias y su prestigio. En la década de los años 60, el gobierno de la élite, el gobierno de la élite gobernante, complejo militar e industrial, anunció su presencia a través de una serie de asesinatos sin precedentes. Primero, el presidente John F. Kennedy, después Malcolm X, después Robert F. Kennedy y el doctor Martin Luther King. El golpe de Estado se llevó a cabo y el estado actual del gobierno de Estados Unidos no ha sido seriamente desafiado desde entonces ni por el pueblo ni por los funcionarios electos que supuestamente representan al pueblo norteamericano. ¿A dónde nos lleva el camino? ¿Hacia el Estado policial? ¿Hacia el gobierno mundial? ¿Hacia la empresa mundial S.A.? ¿Hacia el control del todo por una oligarquía? Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con uno de los abogados más temidos de los Estados Unidos, temidos por la élite. Un hombre que demostró en el tribunal de Tennessee que James Earl Ray no le mató a Martin Luther King. Su nombre es Barry Bacharach y vamos a estar con él en un minuto, pero primero salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el estado de la Unión Norteamericana. No tengo ni idea. Además lo escuché ayer en un programa de aquí de España, el nombre, pero no te puedo decir ahora mismo. Yo no sé, decían que era Oswald. Fueron varios hermanos los que fallecieron, ¿no? Fueron 2 o 3. ¿Fue la mafia la que lo mató? Desde una calle, o sea, desde un edificio con un rifle. Sí, creo que sí, sí que vivo. Ya lo matarán, les llegará como a todos. Bueno, pues eso todavía no está muy claro. Bueno, siempre lo ha sabido, lo sabrá. ¿Qué quiere que le diga? Pues sí. Pues sí, claro que sí. Vamos a ver. Es que el gobierno no está formado por una persona, está formado por varias personas y cada uno tiene una leche, tiene una forma de ser. Hombre, yo ya eso son cosas, yo creo que no. Puedo pensar cualquier cosa. Un gobierno, pues hasta ahí podría llegar. Mire, yo de la política no me extraña nada. Barry, bienvenido Desde la Sombra. ¿Cuándo fue y quién sembró las semillas del actual sistema del gobierno de Estados Unidos? Muchas gracias y agradezco la oportunidad. Las semillas de la forma actual de nuestro Estado se sembraron a finales de la Primera Guerra Mundial y a principios de la Segunda, cuando las grandes empresas empezaron a controlar el país en el sentido de aprovechar su dinero y sus fondos. Eran los Ford, los DuPont, los Dallases, que tenían muchos lazos con Hitler y su gobierno. Proporcionaron mucha ayuda a Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de que el presidente Roosevelt quiso juzgarles por traición. Pero esto fue la semilla de por qué nuestro gobierno se convirtió en un gobierno para la industria y para la élite, en lugar de ser un gobierno para el pueblo.
Uno de los mejores ejemplos de esta colaboración es el banco Chase, más tarde conocido como Chase Manhattan Bank, de la familia Rockefeller. El alcance de la colaboración de Chase con los nazis es verdaderamente asombroso. Mientras Nelson Rockefeller, más tarde vicepresidente de los Estados Unidos, supuestamente dirigía las operaciones altamente secretas contra los intereses nazis en América Latina, Banco Chase hacía un grandísimo negocio con los nazis en Francia. No solo eso, sino que los nazis estaban ansiosos por mantener Banco Chase abierto en Francia durante la ocupación y tomaron medidas excepcionales para proporcionar fuentes de ingresos al banco. Nada de esto, ni que decir, aparece en el libro de las memorias de David Rockefeller. De acuerdo con documentos de 1973 de la corporación Thyssen, Banco Chase, en secreto, posee casi un tercio de la corporación ThyssenKrupp, el más rico conglomerado de Europa. Tanto Thyssen como Krupp fueron condenados como criminales de guerra. Sin embargo, fueron liberados en silencio por el norteamericano John McCloy, el alto comisario de Alemania en 1949. En 1953, McCloy llegó a convertirse en el consejero delegado del Banco Chase. ¿Sorprendidos? Barry, ¿de qué forma la élite han utilizado el comunismo y la Unión Soviética como un peón en su marcha hacia el poder absoluto? Concretamente, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de acabar, éramos aliados de Rusia. Y lo habíamos sido durante la guerra, pero personas como los Dallases y otras emplearon la amenaza del comunismo para que el gobierno se volviera en contra de Rusia y fomentara la salvación y acogida de muchos criminales de guerra de la Alemania nazi. Así, abrieron la puerta para que muchos de ellos acabaran en América del Sur o simplemente en Estados Unidos. Es muy sorprendente enterarse de cuánta gente asistió y prestó su ayuda en esto. Creo que si muchos estadounidenses supieran la verdad, se quedarían con la boca abierta al saber que muchos hombres importantes de este país ayudaron a la Alemania nazi, la cual mataba a muchos soldados estadounidenses. De los 15.000 criminales de guerra nazis, las autoridades estiman que han vivido en los Estados Unidos, menos de un centenar recibieron alguna sanción leve del Departamento de Justicia. La élite de los Estados Unidos era muy buena en ocultar sus conexiones nazis. Muchos de los voluntarios estadounidenses que se quedaron para ayudar a dirigir la ocupación de Alemania de posguerra hicieron lo único que les exoneraría en los anales de la historia. Simplemente hicieron desaparecer los archivos capturados del Tercer Reich. El Servicio de Inteligencia del Departamento de Estado fueron los autores intelectuales de esa conspiración. Los protagonistas clave: George Kennan, autor de la famosa doctrina de la contención, y su amigo Gustav Hilger, el enlace entre la Oficina de Relaciones Exteriores de Alemania y los escuadrones de la muerte de la SS.
A ver si me explico. Una de las personas más queridas y admiradas en los Estados Unidos por la clase dirigente en los últimos 50 años, resulta de ser un repugnante co-conspirador responsable de liberar a los asesinos nazis. Y este es el país que da lecciones de comportamiento al resto del mundo. Barry, cambiando del tema, ¿qué formas de manipulación se han utilizado para seducir a los estadounidenses? Las formas de manipulación son principalmente los medios de comunicación, el control de los medios de comunicación y técnicas de control mental. El pueblo de Estados Unidos es lo que oye a diario, lo que ve a diario y lo que le cuentan a diario, que no es más que propaganda que se transmite por los medios de comunicación estadounidenses, y toda está controlada por las grandes corporaciones, por la élite gobernante. Y estos son la gente que llevan a cabo los objetivos de la élite. Estados Unidos y la élite gobernante, con el fin de mantener su poder, necesitan tener un enemigo, un boogeyman, alguien para unir al país en su contra. Así que ahora, el 11S se convierte en la puerta de entrada a un nuevo mundo a través de la guerra infame contra el terrorismo. La diplomacia se acabó el 11 de septiembre del año 2001. Y la realidad y los riesgos de un conflicto abierto global o de una guerra secreta de desgaste están ahora situados en el punto de mira inmediato e inevitable de un mundo que ha optado principalmente por no entender lo que está en juego. Esta guerra no se librará únicamente con balas y bombas. Se trata de una guerra económica, una guerra psicológica, una guerra por los recursos humanos, una guerra entre las naciones y una guerra por las mentes del ganado humano. Barry, cambiamos el paradigma. ¿Qué tienen en común los siguientes asesinatos? John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King y Robert F. Kennedy. Los años 60 para los Estados Unidos fueron una época crucial, porque los Estados Unidos estaban metidos en la Guerra Fría contra Rusia, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue elegido. Y John Fitzgerald Kennedy tuvo algunas conversaciones con el señor Khrushchev, entre bambalinas, y estaban trabajando para lograr una posible paz. Paz en el mundo. No obstante, para que el complejo militar industrial o la élite gobernante lograra lo que quería, necesitaba mantener la guerra con Rusia. Al mismo tiempo, se desarrollaba la guerra de Vietnam, que era una guerra contra el comunismo, y John Fitzgerald Kennedy estaba preparando para retirarse de este conflicto armado, siguiendo los consejos del general MacArthur, quien le dijo: no te metas en una guerra sobre el terreno en el sudeste asiático, dado que lo que él intentaba era templar la Guerra Fría y hacerla desaparecer. Era necesario para las personas que estaban en el poder en Estados Unidos eliminarle físicamente. Después, asesinaron a Robert Fitzgerald Kennedy
y a Martin Luther King. Los dos se erigieron como figuras principales, capaces de impulsar el pueblo. El núcleo interno de una conspiración bien organizada está estrechamente unido por juramentos secretos y afiliaciones con varias sociedades secretas aliadas con diversos grupos de extrema derecha, las operaciones de control mental e iniciativas empresariales. Gran parte del aparato operacional en una conspiración se esconde en las tinieblas del mundo paralelo de entidades estatales, entidades de seguridad nacional, entidades de seguridad nacional ultra secretas, tales como la División 5 de la FBI o el Comando de Defensa de Seguridad Industrial. Cuando se habla del poder invisible, son unos pocos iniciados que están al tanto del verdadero poder en la sombra. El objetivo final del asesinato de JFK no fue político o económico, sino hechicería. Hacerse con el control de la mente, de los sueños de una generación de norteamericanos e imponer por fuerza las mentiras, la crueldad y la degradación. Algo murió en el pueblo estadounidense aquel 22 de noviembre de 1963. Llámalo el idealismo, la inocencia o la búsqueda de la excelencia moral. Es la transformación de los seres humanos, que es la auténtica razón y el motivo del trágico asesinato de Kennedy. Barry, lo que has sido capaz de conseguir tú en el juicio póstumo de James Earl Ray, 35 años después del asesinato de Martin Luther King, causó terror y pánico en las altas esferas del poder. Para nuestros oyentes, ¿qué papel determinante jugaste tú en el caso de Martin Luther King? El hermano de James Earl Ray quería recuperar el rifle que supuestamente se utilizó para matar a Martin Luther King. Las pruebas efectuadas con ese rifle en aquel momento no demostraban definitivamente que ese fuera el rifle empleado. Así que solicitamos del Tribunal Supremo de Tennessee que nos devolvieran el rifle, porque este rifle debería haber sido parte del patrimonio de James Earl Ray. Pretendíamos hacer unas pruebas con el rifle para determinar sin ninguna duda si ese fue el rifle que se utilizó. Lamentablemente, la sentencia judicial del Tribunal Supremo dictó que el arma había sido abandonada por James Earl Ray. Y como consecuencia, el rifle ya no formaba parte de sus bienes y que el rifle pertenecía al Estado. No conseguimos hacer las pruebas, aunque demostramos a todo el mundo que el tribunal actuaba en contra de las leyes del país y de la Constitución para salvar el pellejo del gobierno en esa conspiración. El rifle sigue existiendo. Los tests han demostrado que no era el arma utilizada en el asesinato. Es evidente que el poder no quería que se efectuaran esas pruebas porque hubieran demostrado que James Earl Ray no mató a Martin Luther King, sino que fue asesinado a consecuencia de un complot entre altos cargos del Estado. Barry, ¿qué has aprendido en general sobre el sistema judicial del país después de ser testigo directo de tantas conspiraciones espeluznantes perpetuadas por el gobierno?
Justicia en Estados Unidos es un concepto efímero. La razón es que en muchos sitios la justicia es un juego de los medios de comunicación. Quien controla los medios de comunicación, quien controla lo que debe lograrse, controla la justicia. No todas las personas pueden obtener justicia, particularmente en aquellos casos que no salen como el gobierno querría. Justicia no es más que un medio para un fin. El sistema de justicia de los Estados Unidos se basa en la riqueza. Se la vende al mejor postor. Buenos abogados cuestan dinero. Solo las grandes corporaciones y los ricos podían pagar buenos abogados. Por la que baraja siempre está en contra de los acusados. Las cifras de población carcelaria nos dicen que hoy en día los ciudadanos de los Estados Unidos se habían convertido o en los criminales más diabólicos del planeta o en un pueblo afectado por el sistema de justicia penal más corrupto del mundo. Así que cuando algún demagogo candidato a la presidencia habla sobre la defensa de la ley, habría que preguntarle, ¿qué ley? ¿Ley de quién? ¿Cómo se puede hablar de la ley en términos untuosos de referencia cuando mediante el uso de la ley el gobierno de los Estados Unidos está decidido a matar a todos? Ya se trata de los niños, los ancianos, los enfermos, que se han atrevido a hacer frente a la injusticia. La ley de los Estados Unidos hoy apesta a corrupción. Dejadme preguntarle a ustedes, si los criminales están en la Casa Blanca, ¿quién demonios está en las cárceles? Barry, una última pregunta. ¿Tú crees que aún estamos a tiempo para reformar el sistema? Una forma rápida de reorganizar el sistema es conseguir que el pueblo abra los ojos. No solo ante el hecho de que hay un problema con el sistema, cosa que hoy en día se oye a menudo. El sistema no funciona. Hay un fallo en el sistema. La clave del asunto es conseguir que la gente luche para arrebatar los derechos que les quitaron la élite y que realmente lleve a cabo y construya un sistema nuevo. Pero necesitamos otro sistema. Y solamente cuando la gente lo comprenda, realmente tendremos el poder. No tendrá que aguantarlo por más tiempo. Podremos cambiar el sistema. Barry, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco, Daniel. Hay sangre y hay documentos. Esto es la historia. No puedes tener los unos sin la otra. Sangre, documentos, culpa, inocencia, conocimiento, ignorancia, frustración, el miedo. Pero no puedes conocer la historia si no conoces el miedo. No puedes conocer la historia si no sientas el pulso de la vida bajo tus dedos. Si no puedes mirar de frente las pistolas. Si no puedes entrar en las prisiones, en los campos de exterminio y sentir la mirada de los informadores, la mirada de los espías y de los soldados sobre su espalda. Soy Daniel Stulin, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.